Flecha antigua. La historia humana sobre este planeta, desafortunadamente, ha estado manchada por innumerables guerras que han dejado tras de sí una cantidad de muertes y desapariciones incontables, llenando de sangre y dolor a todas las naciones del planeta. Sin duda, estos enfrentamientos bélicos han marcado nuestra historia y han dejado heridas imborrables en la mente y el espíritu humano. Pero a pesar del rastro de destrucción que han dejado las guerras, para muchos analistas han sido positivas para el desarrollo y el progreso humano, pues aseguran que, paradójicamente, los conflictos armados han convertido el mundo en un lugar más pacífico y próspero, aseveraciones que buscan justificar el flagelo más terrible que hemos vivido como humanidad, y es el de matarnos unos a otros. Al echar un vistazo a la historia de las guerras en la humanidad, notamos que es muy extensa la lista de estos enfrentamientos que se han dado en todos los tiempos y culturas, sobre todo en lugares como Europa, África, Oriente Medio y Asia. Sin embargo, en la historia nunca se habían registrado enfrentamientos como los ocurridos en la primera mitad del siglo XX. Me refiero a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Algunos se preguntarán, ¿qué diferencias tienen estas dos guerras con las demás ocurridas en la historia? Pues hay muchas diferencias, pero las principales son el número de naciones involucradas, la cantidad de muertes y el tipo de armamento utilizado. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. Está considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. En ella se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, entre otras naciones que se fueron anexando a ambos bandos en el transcurrir de la guerra. Pero esta guerra se vio opacada por la Segunda Guerra Mundial, y esta fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y finalizó en 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Definitivamente, hasta el día de hoy son los enfrentamientos más terribles, pero si en aquella época estas guerras tuvieron ese impacto, ¿cómo sería una tercera guerra mundial en la actualidad, teniendo en cuenta el tipo de armamento que poseen las grandes potencias, sin mencionar también el poderío económico para invertirlo en lo que sería la peor y más terrible guerra que sucederá sobre la faz de este planeta? Lamentablemente, la Tercera Guerra Mundial está por suceder, pues teniendo en cuenta los sucesos que precedieron a las dos anteriores guerras,
podemos hacer un análisis que nos llevaría a este conflicto. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron antecedidas por crisis económicas, el pánico de los banqueros de 1907 ocurrido en Estados Unidos. 7 años más adelante estalló la Primera Guerra Mundial. 11 años después de esta guerra ocurrió otra gran crisis económica conocida como la Gran Depresión de 1929, que inició en Estados Unidos y luego su alcance fue de escala global. 10 años después de esta crisis estalló la Segunda Guerra Mundial, que un año antes de terminar, en 1944, se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la reunión de Bretton Woods, buscando estabilizar económicamente el mundo de la posguerra, empleando el dólar como moneda global. Otro ingrediente para el origen de estos conflictos es la existencia de dos bandos que se enfrenten, es decir, un mundo polarizado, como pasó en las dos anteriores guerras. Entonces, tenemos el patrón que antecede las grandes guerras, y son las crisis económicas y la polarización mundial. Ahora analicemos si tenemos estos patrones en la actualidad. Nos encontramos entonces que desde el año 2008 tenemos una gran crisis económica, también conocida como la Gran Recesión, originada también en Estados Unidos, como las de 1907 y 1929. Además, el otro factor es la división mundial o existencia de dos bandos, y en este punto debemos recordar lo ocurrido en el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, suceso que dio pie a unas declaraciones del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. In every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Desde ese momento empezó la guerra contra el terrorismo y el mundo se polarizó en aliados y terroristas. Los aliados conformados por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, y lo que ellos llaman terroristas, aquellos grupos del mundo árabe respaldados por Rusia y China. Como vemos, los ingredientes para un tercer enfrentamiento de escala global están puestos sobre la mesa. Una guerra que tendrá las bombas nucleares más destructivas de la historia humana para borrar todo ser vivo que se cruce en su camino. Además, teniendo en cuenta los pequeños conflictos en distintas partes del mundo que han dejado heridas que podrían reforzar o dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de Tercera Guerra Mundial, por etapas que estamos viviendo. Un suceso advertido hace mucho tiempo en distintos anuncios que predijeron tal catástrofe, como por ejemplo lo dicho por Jesús en Mateo 24 del 6 al 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Lo anunciado también por Benjamín Solari Parravicini en una de sus psicografías, Guerras Om. Llega la primera muerte. La humanidad encierra odio en su interior, la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. La humanidad será partida en dos partes, y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto, y sin escucharse, razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación, llega la primera muerte que asustará y no frenará, llega Om, o lo anunciado en la profecía de los 9 tiempos, entregada en los años 70, en ella dice lo siguiente: nuevos preparativos de destrucción, las armas están volando, el falso líder tiene poder, el mundo le da su autorización, la piel amarilla el pacto no respetó, sus ejércitos barren al enemigo, lanzan la cápsula, los hombres quedan consumidos,
El mundo está mudo, se derriten los ejércitos como plomo fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. La gran guerra vendrá y será antecedida por otra más pequeña y corta. Este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación. Al principio, no se utilizarán armas nucleares. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor. Un pequeño conflicto intrascendente tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas potencias. La Tercera Guerra Mundial es inevitable. Los hombres tuvimos 4 años de compás de espera para tratar de atenuarla. Según nuestras actuaciones, solo el estado mental del hombre podrá disminuir sus efectos. Esta guerra será muy dura y dolorosa para la humanidad, pero este es el efecto del mal actuar de nuestros gobernantes y la mirada inocente y pasiva de la población, pues intereses oscuros que gobiernan detrás de las sombras llevarán a la humanidad a esta última contienda para asesinar 3/4 partes de la población e instaurar definitivamente el nuevo orden mundial. Luego de la crisis de 1907, pasaron 7 años y se dio la Primera Guerra Mundial. Desde 1929 a 1939 pasaron 10 años para la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, desde la crisis de 2008 al año actual, pasaron 10 años, medida de tiempo que nos dice que este enfrentamiento está muy cerca, si tenemos en cuenta los detonantes antes mencionados. Solo los hombres y mujeres que limpien su mente, su cuerpo y su corazón podrán supervivir a los acontecimientos que se avecinan. Solo aquellos que se transformen en conciencia y sean el remanente para un nuevo día, un proceso de esperanza que iniciará desde América Latina, el único continente donde jamás se han hecho pruebas nucleares, el continente que tiene los recursos naturales y el espacio suficiente para albergar una nueva humanidad. Además, el que pueda, compre tierras, quien sea prudente que siembre. Solo los apercibidos de los acontecimientos podrán adelantarse a estos sucesos y tomar medidas de gran sabiduría para preservar la vida, y no por construir refugios materiales, sino por el refugio de su corazón, como lo enseñaron los Hopi. Los que tienen la paz en sus corazones tienen ya el mejor refugio de la vida. Aquellos que no participan de la división ideológica del mundo están preparados para comenzar la vida en otro mundo, uniendo las razas negra, amarilla, blanca y roja. Son todos hermanos. La guerra estallará como un conflicto espiritual contra los medios materiales, pero los intereses materiales serán sustituidos por los espirituales, que perdurarán para crear un nuevo mundo con un solo poder, el del Creador.